Estás escuchando Verdad al Mic. Y esta es nuestra segunda temporada. En este podcast te contamos la verdad sobre el Evangelio de Cristo, qué dice la Biblia y qué debe creer un verdadero cristiano. Seguinos en las redes sociales para enterarte de todo el contenido. Escuchanos en todas las plataformas de podcast. Y que la verdad siga corriendo. Bueno, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día tengan todos. Gracias por escuchar una vez más Verdad al Mic en nuestra segunda temporada. Y en esta oportunidad te vamos a traer la segunda parte del principio bíblico de solo Cristo. Si no escuchaste la primera parte, te invito a que la escuches, que entres ahí por Anchor o Spotify y escuches nuestra primera parte de solo Cristo y lo que queremos decir con solo Cristo, aunque quiero repetir aquellas cosas que queremos dejar muy en claro, porque es sumamente importante aquello que enseña la Escritura, y es que solo Cristo salva, es solo Jesucristo. Y la tónica que van a estar escuchando justamente es solo, 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 solo. Cuando decimos esa palabra, todo lo demás queda excluido. Cuando decimos solo Cristo salva, estamos diciendo solo Cristo salva y nada más. No son tus obras, no es tu buen carácter, no es de la familia que has nacido, no es porque seas de una familia íntegramente cristiana o que te congregues en tal o cual iglesia, aunque seas ministro de la palabra de Dios, eso no te salva. Solamente te salva creer en Jesucristo. Creer que Él es la respuesta del Padre a nuestro pecado, a nuestra miseria, a nuestras injusticias, a nuestros pecados. La respuesta del Padre fue Jesús para salvarnos. Y solo Él puede hacerlo. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque claro está, como nos deja saber Gálatas, que la ley nada pudo hacer por nosotros. La ley tuvo el propósito, como dice Gálatas, de llevarnos a Jesucristo, de mostrarnos nuestra miseria, nuestra pecaminosidad, nuestra injusticia, de lo condenado que estábamos delante de Dios al faltar a su ley. Y entonces esperar del cielo misericordia y compasión. Y eso es lo que el Padre nos da en Jesucristo. Y eso es lo que queremos dejar claro, eso es lo que queremos predicar, porque podemos caer en el error. Y eso es lo que vamos a tratar de abarcar en esta segunda parte. Caer en el error de que, bueno, es Cristo sí, pero tiene que haber algo más. Algo más yo tengo que poder hacer para colaborar, para llegar a, digamos, ser agradable delante de Dios con algo que yo pueda hacer. Y eso es algo que la Escritura deja muy claro. La Escritura a eso dice no. Solo Cristo. Solo Cristo. Entonces, decíamos que esta es la parte más importante. No sé si es la expresión correcta. Lo que sí me parece es que si nosotros no podemos llevar estas doctrinas a nuestra propia vida, a lo que implica nuestra propia vida, quedarán como conceptos aislados de nosotros mismos. Cualquiera que escucha esto o que es enseñado en esto, después lo puede enseñar a otro, pero quedaría como en el intelecto. Es como cuando uno estudia de memoria, ¿no es cierto? Lo que está diciendo lo está diciendo porque lo memorizó, no porque lo entendió o porque se profundizó en el concepto. Y entonces habla entonces de lo que sabe, de lo que pudo investigar. Queda en el aire, ¿sí? Y estas doctrinas son demasiado importantes como para que queden en un concepto. Por eso necesitamos la implicación que esto trae a nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciendo cuando decimos solo Cristo? Y eso es lo que queremos abarcar en esta segunda parte. ¿Qué implicancias tiene entonces saber, entender, creer y practicar el saber o el conocimiento de que solo Cristo salva? Bien, hay una tendencia que yo me he visto también allí, y es que creemos en Jesús para nuestra salvación y después vivimos independientemente de Jesús. Tomamos a Jesús como el agente que nos salvó y nada más.
Y ahora yo en mi propia fuerza trato de colaborar para con Dios en mi salvación, lo que Dios ya me dio en Cristo Jesús. Cuando la Escritura deja bien claro, en Juan capítulo 15, Jesús dice muy bien, ustedes sin mí nada pueden hacer. Nada, ninguna obra buena ustedes pueden hacer separados de mí. Así que toda obra que vos hayas hecho apartado de Jesucristo, por el simple hecho, bueno, ahora Jesús me ayuda, y no tomás a Cristo no como el que te ayuda, sino como el que te salva de principio a fin. Entonces todas tus obras que vos hagas independientemente de tu fe en Jesucristo es pecado. Porque es la fe en Jesús la que nos ha salvado. Es solo Cristo y nada más. Y disculpen si soy reiterativo en esto, pero queremos dejarlo claro, porque tenemos esa tendencia de querer ganarnos las cosas con nuestro esfuerzo. Así nos criaron de chicos, así nos enseñan en la escuela, así nos enseñan en los clubes de fútbol, de básquet, de hockey, de vóley. Nos enseñan a competir y a entender que con el esfuerzo le vamos a ganar al otro y vamos a obtener las cosas que queremos. Y con ese chip venimos a Jesucristo. Y entonces tomamos a Cristo sí como el que me salvó, pero como realmente yo no creo que sea así al 100%, que algo yo tengo que hacer para mi salvación, entonces es que caemos en el grave error. Ahora, déjenme leerles lo que dice Mateo capítulo 5, versículo 20. Vamos a leer un poquito el contexto para llegar a este versículo y ver lo que Jesús nos dice allí. Muy bien, entonces, Mateo capítulo 5, vamos a leer desde el versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Y el versículo 20 dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Si tu justicia, si tus actos de justicia, dice Jesús, no son mayores que los actos de justicia que los fariseos, que, voy a agregar esto, son los hombres, o fueron los hombres, más celosos, más radicales en cuanto al cumplimiento de la ley, ellos podrían jactarse de algún tipo de justicia hacia afuera, ellos practicaban la ley al dedillo. No se corrían ni a un lado ni al otro, y ellos creían que por eso se iban a salvar. De manera que, no todos, pero muchos tal vez tenían una vida intachable en ese sentido, y eran justos a los ojos de los hombres, y tal vez también pudieran ser, si la justicia viniera por la ley, como nos dice Gálatas, pudieran ser declarados justos. Pero como la justicia es por la fe en Jesús, ellos no pudieron ser declarados justos. Sin embargo, Jesús le dice a la multitud que los está escuchando, que están ahí aprendiendo de él, dice, si su justicia, si lo que ustedes practican delante de Dios no es mayor, no es mejor que lo que los fariseos hacen, ustedes no pueden entrar en el reino de los cielos. Si te tomaras unos minutos para estudiar la vida radical que tenían estos hombres, ni vos ni yo alcanzamos un 5% de la práctica de esas personas en cuanto a la ley. Lo que Jesús nos está mostrando con el Sermón del Monte es nuestra total ineficacia, total pobreza para cumplir la ley de Dios. Para, entonces, nosotros poner toda nuestra confianza en Él. Si vos y yo queremos tener una justicia mayor que la de los escribas y fariseos, se nos debe imputar la justicia de alguien que haya practicado la ley mejor y a cabalidad, mucho más que los fariseos. Y esa solamente es Jesucristo. De manera que si su justicia, la justicia de Cristo, te es imputada, entonces vos tenés herencia en el reino de los cielos. En una palabra, al escuchar estas palabras de Jesús, lo único que nosotros pudiéramos hacer, después de leer del capítulo 5 al capítulo 7 de Mateo, decir, Señor, ayuda, socorro, no puedo, no estoy a la altura, soy un pecador, socorreme, sé mi justicia, sé mi salvación. Veamos lo que dice uno de los fariseos más radicales de la época, más justo, si se quiere,
de la época. Veamos lo que él nos dice respecto de su propia justicia, de su propia práctica en Filipenses capítulo 3. Estamos hablando de Saulo de Tarso, mejor conocido por el pueblo cristiano por Pablo. Pero Pablo, quien fue Saulo, tenía una conducta intachable delante de Dios. Él lo dice así en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 5. Dice, claro, había hombres ahí, fariseos, judíos, que estaban pretendiendo decirle a los hermanos que ellos tenían que creer en Jesús para salvarse, pero además practicar la ley, porque si no, no iban a alcanzar salvación. Y Pablo dice, bueno, ellos creen que se pueden jactar de ser justos, de tener una vida intachable, una vida farisea delante de Dios. Ellos se pueden jactar. Ahora, si ellos se pueden jactar en cuanto a la carne, en cuanto a la ley, yo más. Entonces, Pablo dice, circuncidado al 8º día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, escuchen, irreprensible, intachable. Pero él dice, pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Hermano, tenemos una tendencia a confiar en nuestra propia justicia, en lo bueno que somos, en las cosas que hacemos para Dios y pretender que Dios vea eso como actos para salvarnos, que contribuyan a nuestra salvación. Y estamos equivocados, porque no hubo ningún acto que vos y yo pudiéramos hacer que a Dios le agradara, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos una tumba abierta, emanando un hedor que nadie quería oler, y mucho menos, por supuesto, Dios. No teníamos nada para ofrecerle a Dios más que pecado, miseria, pobreza, injusticia, corrupción. Y Él nos dio a Cristo para salvarnos, limpiarnos y renovarnos en fe, en esperanza, en pureza, en santificación. Todo eso está en Jesucristo. Vos no puedes ser santo sin Cristo, no puedes ser justo sin Cristo. No puedes ser agradable a Dios sin Cristo. Mi hermano, no te apartes de Cristo. Solo en Él tenemos la salvación y solo en Él tenemos el favor de Dios. No podemos ganar nada de Dios fuera de la persona de Jesucristo. Y por supuesto que esta doctrina despierta preguntas, interrogantes y conflictos y confusiones. Porque claro, bueno, entonces yo creo en Jesús, me salvo y listo, ahora ya está. Vivo mi vida, total yo ya creí, y si me preguntan, yo creí, y entonces ahora soy salvo y listo, y se terminó, y no importa entonces lo que yo haga de acá en adelante porque he creído, entonces listo, Dios me salva en Cristo y se terminó. ¿No tengo que hacer más nada? La respuesta a eso es no, no tenés que hacer más nada. ¿Qué tengo que hacer? Es la pregunta para ser salvo. No tenés que hacer nada porque no podés hacer nada. Cristo lo hizo todo y tenemos que poner nuestra fe allí, en la persona de Cristo. Fíjense esta conexión entre solo fe y solo Cristo que existe. Entonces, nada podemos hacer para salvarnos. Cristo lo ha hecho todo y al confiar en Él y en su obra, somos salvos para siempre. Ahora, volviendo al interrogante, ¿y entonces qué hago ahora? ¿Qué tengo que hacer? ¿Vivo mi vida como si nada y listo y soy salvo? Y la respuesta a eso es no. La respuesta a eso es no. Déjenme leerles lo que dice Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Y presten atención, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Primero, entonces, somos salvos por gracia. Por definición, la gracia es un favor inmerecido. No te merecías la salvación. Es más, merecías el infierno y la condenación eterna. Y todo eso fue revertido por Jesucristo. En Él hay salvación. Así que es por gracia. Y es por medio de la fe. Y solo por medio de la fe. No dice por medio de la fe y las obras. No, es por medio de la fe. Dice, y esto no es de ustedes. La fe no es de ustedes. Es un don de Dios. Es un regalo de Dios la fe para creer en Jesús. Dice, no por obras. La salvación no es por obras.
para que nadie se gloríe. ¿Sí? La gloria solamente pertenece a Jehová. Él dice, yo me voy a glorificar y mi gloria no la daré a otro. Dios no comparte su gloria. Dios no comparte su gloria. Entre paréntesis digo, cuando Jesús dice en el capítulo 14 de Juan que Él va a ser glorificado como el Padre es glorificado, eso nos deja de ver que Jesús es Dios. Porque si Dios no va a darle su gloria a ningún otro, a ninguna otra persona, ningún otro hombre, sin embargo Jesús dice, yo voy a ser glorificado por el Padre, lo que Jesús está diciendo es yo soy Dios. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Fíjense esa palabra, somos creados en Cristo Jesús. Y acá está la clave, para buenas obras. Y estas buenas obras las preparó Dios de antemano para que nosotros ahora andemos en ellas. Fíjense, no es por obras la salvación, es por gracia. Ahora, es para buenas obras. Porque las buenas obras vienen a partir de estar en Jesucristo. Nuestro amor por los hermanos, nuestras ofrendas de amor por los hermanos, tienen que ver con que nosotros amamos a Cristo. Cada obra buena que has hecho en pro de bendecir a tu hermano, esa es una obra que Dios preparó de antemano. Antes de que vos hayas nacido, Dios te preparó esa obra para que vayas y la hagas. Fíjense, hermanos, no tenemos nada. Todo nos fue dado por Jesús. Así que no es por obras la salvación. Pero una vez que somos salvos, estamos para buenas obras. Y eso solamente es posible por Cristo. Entonces, tenemos que hacer buenas obras, pero no las hacemos para ser salvos, sino porque somos salvos. Porque somos salvos. Entonces, vamos hacia buenas obras, la estamos practicando. Entonces, déjenme reforzar esta idea, esto que nos dice Efesios capítulo 2, con lo que nos dice Gálatas capítulo 2, versículo 16. Ahí Pablo, en una manera magistral, a esta iglesia que se estaba yendo detrás de las obras, detrás de la circuncisión, detrás de años nuevos, lunas llenas, las fiestas de los judíos, para entonces a través de ello agradar a Dios y que Dios el día de la redención los salve, pensando que ahora tenían que hacer esas prácticas. Pablo, muy sabiamente y lleno del Espíritu Santo, dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús. Nosotros los judíos, dice Pablo, hemos creído en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para salvarnos, porque la justicia no es por la ley. Eso está muy claro en todo Gálatas capítulo 2, 3 y 4. Pueden leerlo. Está clarísimo que la salvación es sola por la fe en Jesucristo. Solo Cristo nos salva. Así que Pablo dice, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús, para que seamos justificados por la fe en Cristo, y no por las obras de la ley. Puesto que por las obras de la ley nadie, escuchen, nadie será justificado. No hay obras que vos puedas practicar para ser salvo, para que Dios te declare justo. No, esas obras las cumplió perfecta, pura y llanamente Jesucristo en tu lugar y en el mío. Y al confiar en Él, todas esas justicias nos es imputada a nosotros. Y somos declarados justos porque hemos creído en Jesús, no por las obras de la ley. La ley no nos ha salvado. Y es cierto que hay obras que hacemos. Es cierto, está claro en Santiago, por ejemplo, que Santiago nos dice, la fe sin obras es muerta. Es decir, vos podés decir que crees en Jesús, pero si eso no está acompañado de evidencias que digan que vos has creído en Jesucristo, entonces tu fe es falsa. Pero vuelvo a decir lo mismo, fuimos salvos para buenas obras. De manera que las tenemos que hacer porque están preparadas. El cristiano verdadero que ha creído en Jesucristo, al creer en Él, va a mostrar esa fe a través de las obras, pero no va a hacer las obras para salvarse, sino porque ha sido salvado. Y queremos insistir en este tema. Asimismo, entonces dice Santiago en el capítulo 2, versículo 26, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Aquella persona que dice que cree en Dios, que cree en Jesucristo, pero su vida no va acompañada de evidencias, de actos que digan que ha creído en Jesucristo, actos tales como de amor por sus hermanos,
actos donde pone la otra mejilla cuando es ofendido, actos de generosidad al dar, porque ha confiado en Jesucristo. Nuestra fe, hermanos, se ve evidenciada por lo que hacemos. Y así lo han enseñado, por ejemplo, Charles Spurgeon. Él dice que el sermón más grande de tu vida lo predique tu conducta. Entonces, nuestra vida revela, manifiesta que somos hijos de Dios a partir de las obras que hacemos. La iglesia primitiva en los primeros 300 años se ha caracterizado por sus obras de amor abundantes aún hacia sus propios enemigos que los estaban persiguiendo. Allá por el siglo II, cuando vino una peste terrible sobre Roma y los propios romanos se escondían de las personas que estaban afectadas por esa peste y eran religiosos y adoraban dioses, ellos se apartaban de estas personas enfermas. Los únicos que estaban ahí eran los cristianos, socorriéndolos, ayudándolos, poniendo la vida por ellos, como Cristo lo hizo. De manera que nuestra fe en Jesucristo se manifiesta en las obras que hacemos. Pero no es que porque hicimos obras recibimos la fe para salvarnos. No, recibimos la fe como un regalo de Dios, por la gracia de Dios. Y creemos en Cristo para buenas obras. Dios no nos salvó por buenas obras, sino para buenas obras. Así también lo deja de ver Tito. En el capítulo 3 dice que cuando se manifestó la bondad de Dios, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino porque Él nos amó, porque Él tuvo gracia por su misericordia. Creer en Jesús nos salva y es suficiente. Y se traduce en buenas obras. Vamos a terminar con la segunda parte entonces de Solo Cristo, donde queríamos dejar claro entonces el hecho de que solo Jesús nos salva. Y nada más, y nadie más. Y vamos a finalizar con la carta a los Gálatas también en el capítulo 5 y vamos a ver algo muy interesante. Tal vez podamos también meter algo que dice Primera de Juan. Leemos Gálatas capítulo 5 desde el versículo 13 y vamos a ver que aquellos que hemos creído en Jesús debemos cambiar de conducta y esa conducta viene por el Espíritu Santo de Dios que nos es dado al creer en Jesús y en su salvación. Entonces, Pablo nos dice, porque ustedes, hermanos, a libertad fueron llamados, solo que no usen la libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros, porque toda la ley en una palabra se cumple. Dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si ustedes se muerden y se devoran unos a otros, tengan cuidado, no sea que se consuman unos a otros. Digo pues, anden por el Espíritu, y no cumplirán el deseo de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que ustedes no pueden hacer lo que deseen. Pero si son guiados por el Espíritu, no están bajo la ley. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, herejías, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales les advierto, como ya se los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mi hermano, mi hermana, vos y yo podemos pecar, no estamos exentos de pecar, pero el cristiano verdadero jamás podrá practicar, tener como un hábito, esa es la idea, tener como un hábito el pecado. Aquella persona que dice creer en Jesús y que se va a salvar porque ha creído en Jesús, pero su vida está habituada al pecado, a cualquier tipo de pecado, como relata acá el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo. Si está habituado a eso, mi hermano, no puede decir que es salvo, no es una evidencia de que ha sido salvado. Si practica, si tiene como un hábito el pecado, no es una evidencia de que sea salvo. ¿Puede un creyente caer en pecado reiteradas veces? Sí. ¿Puede un creyente hasta por determinado tiempo estar en un hábito de pecado? Sí, pero en un momento el Espíritu de Dios viene y lo convence de pecado, de forma que se arrepienta y vuelva a Jesucristo. Y deje de pecar, y se arrepienta realmente, haya una metanoia, como dice el verbo en griego. Un cambio de mentalidad para que haya un cambio de vida, un cambio
de hábito. Ahora, déjenme decirles mucho más claro esta idea con lo que nos dice el apóstol Juan en su primera carta, capítulo 3. Simple y llanamente, Juan dice, el que practica el pecado, capítulo 3, versículo 8, el que practica el pecado es del diablo. ¿Por qué, Juan? Porque el diablo ha pecado desde el principio. Y acá está la gloria. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. El que practica el pecado y que tiene como un hábito pecar contra Dios, ese es del diablo. Y no lo digo yo, lo está diciendo el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. ¿Por qué es esto? Porque el diablo peca desde el principio. Aquella persona que aunque diga que cree en Jesucristo, pero vive en pecado, no es de Jesucristo, es del diablo. Si quiere entonces ser libre del poder del diablo, ¿a quién tiene que ir? Al Hijo de Dios, a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él se manifestó para deshacer las obras del diablo. Versículo 10. En esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia, es decir, todo aquel que no practica la confianza en Jesucristo y anda por esa confianza en Jesucristo, dice, no es de Dios. Tampoco aquel que no ama a su hermano. Entonces, el que no cree en Jesucristo para salvación y el que no ama a su hermano, hermanos, es del diablo. Es del diablo. Y tal vez vos te encuentres practicando el pecado. Y sos creyente. Te digo, apartate de ese pecado. Deja de practicar ese pecado. Toma esto, porque con tu hábito estás reflejándote con el diablo. Estás manifestando ser un hijo del diablo. Si vos decís ser un hijo de Dios, entonces arrepentite de tu pecado, abandoná tu pecado, confesalo y apartate de él y andá a Jesucristo y confía en Él para salvación. Y entonces vas a poder practicar las obras que Dios preparó de antemano para que andes en ellas. Seguramente hay mucho que decir y mucho que agregar. Son doctrinas muy profundas. Pero queríamos dejar en claro entonces, ¿por qué solamente Cristo puede salvar? ¿Por qué solamente en Él hay salvación? Hablábamos de la divinidad de Cristo, hablábamos de la autoridad de Cristo, cómo Él nos da garantías de salvación y cómo eso hoy entonces se traduce en nuestra vida. ¿Qué implicaciones tiene para nuestra vida? Haber creído que solo Cristo salva. Hermano, no confíes en nadie más para tu salvación que no sea Jesús. Solo Él te puede salvar. No son tus obras. Aunque estés haciendo obras de amor porque has creído en Jesucristo, no es eso lo que te ha salvado, ni lo que te va a salvar el día del juicio. El día del juicio lo que te va a salvar es haber creído en Jesucristo, porque Él es suficiente para salvar. Él y solo Él puede hacer tal obra. Y creo que lo hemos dejado claro en la primera parte de este podcast. Gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Aferrate a la Escritura, aferrate a la palabra de Dios, aferrate a Cristo. Y todo lo demás viene solo. Dios te va a bendecir grandemente. Cree en Jesucristo. Seguí creyendo en Jesucristo. Hermano, no creas que, creíste en Jesús, creíste en el Evangelio una vez y ahora listo, seguís tu vida y pensás que podés servir porque ya has creído en el Evangelio. No es así. Nunca podés dejar el Evangelio. Nunca podés olvidarte quién sos vos, quién es Dios y lo que Él ha hecho para reconciliarte. Lo que Él te ha dado en Cristo. Jamás pienses que puedes vivir independientemente de Jesucristo, independientemente del Evangelio. Jamás lo pienses. Volvé al Evangelio una y otra vez y no te muevas de ahí. Gracias por escucharnos. Acordate que podés seguirnos por Facebook, por Instagram, escucharnos en Anchor, Spotify, cualquier plataforma de podcast. Estamos en YouTube también, si querés podés ahí suscribirte y compartir esto con tus hermanos, con aquellas personas que hoy creas que necesitan escuchar estas doctrinas maravillosas que han venido de hace mucho tiempo, de hace muchos años, pero que aún hoy son tan importantes como aquella vez. Gracias, soy Brian Delfino y hasta la próxima. Esto fue Verdad al Mic. No te pierdas el próximo episodio de esta segunda temporada. Nos escuchamos en el próximo podcast.